onda? Están viendo Mad Hunter en esta ocasión desde la Mole otra vez, Mole Comic Con 2017. Venimos a friquear un ratito, venimos a echarnos un taquito de ojo con las cosplayers y obviamente ver qué sale en la cacería vintage. Acompáñenme, esto es la Mole Comic Con, están viendo Mad Hunter. Mira nada más con la belleza que estamos, es Kristen. How's it going here in Mexico for you? It's really great. We're on the last day at La Mole. It's been crazy and it's been a lot of fun meeting all the Mexican fans out here, so I'm really happy. Yeah, is it your first time here in Mexico? Very first time. Which are your favorite characters to cosplay? I always have a lot of fun cosplaying Harley Quinn because you can kind of be crazy in that costume. Power Girl, that's my other favorite. When you do cosplay, you also like take the character personality? Yeah, sometimes, especially when I'm doing photos, I try to get in the character and kind of act how they would. I think it's a lot of fun. Nice. Thank you for coming to Mexico. You're very beautiful. Thank you for having me. Qué bonita, qué cuidada está. De por sí ya sabes que hasta una abierta te dan bien cara. Sí, 2000 baros. ¿Este cuánto? ¿3? 3,500. No sé quién hizo el crimen de sacarle las armas aquí, sí, pero bueno. ¿Por este? Ajá. 300. ¿Armas no trajiste? Sí. Aquí en el buen stand de Mechanic Toys. ¿Cuánto vale este? Sí. Este es bien raro, ¿no? Sí, este no lo vas a conseguir. ¿Cómo se llama este? Este se llama el Sargento Tiger. Sargento Gargamel, ¿o qué? Aquí siempre con el buen José, trajo buena mercancía, trae de los amos, de Star Wars, de todo y siempre trae surtido mexicanito, surtido gabacho. Le decía que ahora qué raro que haya traído los trompos porque son unas piezas que normalmente solo salen en Europa o en Estados Unidos. ¿Estos qué valen? Estos valen 500 pesos cada uno. Ese 50. Checa las armas. ¿Qué onda? Cuéntame un poquito sobre tu cosplay. Pues mira, soy muy fan de Disney, muy fan, y la verdad es que las princesas son mi máximo. Y de repente uno vive como con muchos esquemas y cosas, y dije, pues ¿por qué no un día que, lejos de que la gente te juzgue, te admire? Pues me puse el vestido de Cenicienta, que es una de mis favoritas. Ah, bueno. Está divertidísimo. Veo la reacción de la gente. Está muy padre, ¿sabes? O sea, si yo fuera al súper un día normal sería otra la reacción, pero creo que hoy está increíble, la verdad. Yo soy fanático de los amos del universo. Veo que tienes un esqueleto acá. ¡Wow! ¿Por qué? Tengo un Battle Cat. Bueno, yo crecí con He-Man. O sea, yo nací en el 80. Entonces para mí He-Man es gran parte de mi niñez. Tanto He-Man como She-Ra. Yo creo que los tatuajes son este registro gráfico de lo que te gusta estéticamente, de lo que has vivido, de lo que quieres recordar por siempre. Well, I'm a big fan of Star Wars. I'm a vintage toy collector. Okay. But I also appreciate the new saga very much. Yes. So I wanted to ask you, for me it's a pleasure to have you here in my country. Thank you, it's a pleasure to be here. What's your impression of Mexico? I love it. Yeah. I absolutely love it. What was so lovely was I arrived and then the next day we got taken on the Aztec tour. So I got to see the pyramids, and then we got brought into Mexico City and we went to the museum, and I got to see some of Mexico City, which is just truly amazing. Did you like the food? I love the food very much. I'm from England. There are a lot of good collectors from the UK. They're very passionate, you know. When you read about collecting,
a lot of people said that everything started in England. Especially where Star Wars is concerned, there are collectors all over the world, and some of them are just huge. Their collections are absolutely massive. Something funny or something amazing for you at that time? Amazing for me, it's all amazing. I mean, all I can say is that pretty much every day working on Star Wars, I just have to pinch myself to sort of make myself realize where I am and that it is real. I think your character in the movie is very, very nice. Like, it has a lot of vintage essence, you know, like like the squid head, or you know, those characters that we collectors love. Yeah. Your character have that essence. Yeah. Well, I'm sure in time to come, you know, in many, many years to come, then maybe my characters will become vintage characters that people will be collecting because they're vintage. And it's lovely to have a toy, or toys, should I say, of myself and the characters that I played. Thank you very much. It's a pleasure to have you here, and we hope you come back again. I hope I get asked back. De Batman, ¿qué es lo más viejo que traes? Estas ahorita, porque las otras son en la tienda. Qué bueno que traigas aunque sea cositas vintage. ¿Qué vale este? Para ti es un gracias. Es un gusto, hombre. Muchísimas gracias. Es un gusto, y nada más manda luego una foto, un video de lo que estás sacando. Me gusta muchísimo asistir a esta tienda porque igual siempre tienen todo este tipo de, o sea, cosas modernas, muy coleccionables, pero también un toquecito vintage, ¿no? Yo colecciono, pero lo que sea Joker, todo lo mismo. Joker, órale, chingón. Joker. ¿Cuál es tu Joker favorito? Eso está. Buen gusto. No, muchísimas gracias. No, al contrario. How are you? It's a pleasure to have you here in my country. Well, thank you so much for having me here. Well, I'm a big fan of all the monsters. I'm a collector. This channel is only about collecting vintage toys. So a lot of our watchers collect monsters. Sure. And you are a very important part of it. Oh, the Munsters was like the most heavily merchandised show on television, and the collections that I've come across are just amazing. And as a matter of fact, I've been signing a lot of stuff today. I've been very impressed with the people and the staff and the enthusiasm. Very nice, very passionate people. Have you enjoyed Mexico? Do you like it? It's your first time here? No, first time to Mexico City. I've been to Monterrey, I've been to Puerto Vallarta, Ensenada, La Paz, a few other places. Right. Can I ask you a question as a collector? Sure. Tell us more about your Wolfman figure when you were filming. It was my teddy bear, you know, and Eddie Munster had to have something unusual, so they created a little Wolfman, and he was called Woof Woof in the show. And Woof Woof, and he became an integral part of the show because I carried him everywhere. Did sometime it was sold as a collectible, that figure, or it was only a prop? I actually made them in the 80s, and I sold 93 of them, and now I'm selling them again. You can find them at Munsters.com. Do you collect something? Well, I have my cars, Munster Coach, Dragula from the show, my own cars. I do have a lot of Munster stuff. I have the Stingray bicycle that George Barris and Von Dutch built. So yeah, I have a few things. Nice. It was a big pleasure meeting you. Oh, thank you. Do you know some words in Spanish? You know, high school stuff. Greetings and lo siento, más o menos. Una margarita, por favor. I can count. The Mole Comic Con is fabuloso. Están viendo Mad Hunter Channel. Watching Mad Hunter Channel every day. I go there every day, watching 24 hours, only their videos, so you should subscribe to them. You don't speak any word in Spanish? Hola, ¿cómo está? Sí. You're from Austria, right? Yeah. I'm a big fan of yours. I'm very happy to have you here in my country. You're so beautiful. Can I ask you a couple questions? Yes, of course. Do you date like geek guys? No, I'm married. Do you like people that
make cosplay and collect Oh yes, toys? of course. And Yeah, of course. All of my friends are people like that. do you do your own costumes? It depends. This one is sponsoring cosplay from a friend of mine who have a cosplay shop. When I make a cosplay by my own, it takes a very long time because I'm very picky and want to make everything perfect, and sometimes it's very hard. That's why I make just like 4 or 5 cosplays in the year by myself. Well, that's a lot. Really? I don't think so. Thank you very much. Hola, ella es Daniela, miren, es una seguidora del canal. Cuéntame, ¿por qué sigues el canal? No sé, es que siempre me han encantado los juguetes así viejitos, super vintage, así, me encanta, la verdad. Vean nada más lo que encontré. Pude encontrar el cómic de la primera aparición de la Gata Negra y pues estar aquí con el mismísimo maestro que fue el que la inventó. I'm very happy with this. And what thing do you got inspired to create the Black Cat? Well, this was a co-creation. Marv Wolfman came up with the idea for the character, the writer of the Spider-Man comic book at the time. And there was another artist named Dave Cockrum who had done a rough sketch of the character. I was involved in figuring out what her powers were, how she operated, you know, giving her a playful character and all that. I brought her to life, you know, because I drew the first appearance of her in a comic book. Did you got inspired in something? Not well, what inspired me was Marilyn Monroe. Nice. I wanted to make her coy, playful, like Marilyn Monroe's persona was. Lo estoy personalizando un poquito. Todavía me cuesta trabajo pensar si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero la verdad para mí esto es una joya, un buen regalo de un colega de antaño, y qué mejor que tener aquí a los creadores de este cómic y portada del traje. It was a pleasure meeting you. Thank you very much. Thank you very much. Estamos con Mike Zeck, el creador del traje negro, del Symbiote. La verdad, una eminencia, y pude conseguir este cómic. Ahorita les vamos a dar una ligera explicación más acerca de esto. Él fue el único dibujante en el mundo, eso pocos lo saben, no en México, en el mundo que tuvo permiso de Marvel para hacer el Hombre Araña. La primera revista que hice es esta, y es la portada, y este es el villano con que debutamos, el Hombre de Hierro. Fue como las 100 y tanto, ¿no? Y ese es un villano 100% creado acá. Exactamente, debutamos con ese personaje en tira y debutamos en la revista con este durante 3 episodios. Y aquí es donde matamos al Hombre Araña, lo matamos, lo cazamos, lo hicimos gigante y nos dieron chance pues de manejarlo sin salirnos de los límites que ya habían marcado. Oye, y usted, o sea, dibujaba todo el Hombre Araña, pero alguna vez también, o sea, entintó y coloreó. Sí, también coloreé. Todo. Bueno, y yo tenía el trabajo, había un guionista. Yo hacía la portada y los interiores, y algunas veces le metía yo color, porque las personas que se dedicaban a meter color no lo sabían hacer. Metían el color, pero no era el adecuado. Y hay que saber cuál es la psicología del color. No puedo poner un color alegre en una escena triste. Entonces yo algunas veces llegué a meterle color a los interiores, pero hacía yo todo menos el guión. Aunque este guión sí lo hice. O sea, de repente ya me metí a hacer guiones. Qué agasajo escucharlo hablar, en serio. Muchísimas gracias, Bueno, pues fue un día bastante arduo, intenso. La verdad, yo creo que la mejor cacería que tuve hoy no fue tanto cacería, fue un obsequio de un muy buen amigo mío, Nacho, que la verdad llevamos ya años en esto de los juguetes, y hoy se empezó a dar un poco el cómic. Yo vine buscando juguetes antiguos y me empezó a llamar mucho la atención los artistas y maestros que trajeron el día de hoy. Entonces me acerco y le digo, híjole, es que no sé qué hacer, y me dice, mira, te voy a hacer un obsequio. Primero me regaló. Cuéntame un poco, Nacho, acerca de lo que me obsequiaste. Bueno, esta es la primera aparición de la Gata Negra en México, y bueno, dibujada por Kid Pollard, ¿no?
es bastante difícil que ya el maestro Kid Pollard ya tiene, desde finales de los 90 se retiró en su labor artística, pero recorre convenciones para dar autógrafos y todo, y es ya cada vez es más difícil encontrarse con él. Y luego me emociono, voy, me la firma y me dice, mira, te voy a hacer otro obsequio. O sea, no solo fue uno, y creo que este es un cómic muy importante aquí en México, ¿no? Sí, exacto. Este cómic es la ruptura de uno de los eventos más importantes de la historia de Marvel, que son las Guerras Secretas. Y dentro de las Guerras Secretas, bueno, es cuando el simbionte ahora sí que se fusiona con Peter Parker y toma el traje negro, ¿no? Es la primera aparición del traje negro de Guerras Secretas publicada en México, ¿no? Después ya podríamos llamarlo Venom. Bueno, tiempo después, ya que el señor Fantástico le ayuda a quitarse el traje, ya que después toma como vida propia, ya se convierte posteriormente en Venom, ¿no? Canejo, te super rifaste, la neta, muchísimas gracias. No, a ti. Bueno, hecho es una enciclopedia viviente, igual estuvimos hablando con varios, me estoy medio metiendo en este mundo. Me da miedo porque creo que es tan grande o tan cañón como el mundo del juguete, pero creo que se avinan y pues no me voy a ir tan recio acá, pero sí me gusta tener algo y más aprovechar a maestros como el maestro José Luis Durán o estas personas que la verdad son de la vieja escuela y que podamos tenerlos aquí. ¿Pero qué te dijo cuando le sacaste esto, güey? No, pues te digo que me dijo, wow, me dice, ¿sabías que el tema original de los Monsters es cantado? Y le digo, claro, ya lo escuché aquí. Es que en la serie solo se utilizó instrumental y la única lugar donde lo puedes conseguir cantado es en este soundtrack. ¿Pero qué te dijo de que era uno de los 4 coleccionables más cabrones? Que es muy difícil encontrarlo en buen estado o en perfecto estado como está que está prácticamente nuevo. Estás viendo Mad Hunter Channel. Me encanta lo retro. Pues bueno, estuvo increíble. Otra edición más de La Mole. Creo que ahora hubo cacería, un poquito de juguetes vintage, bastantes cómics, muy buenas firmas, así que un evento totalmente recomendable. Recuerden que esto fue Mad Hunter en La Mole.